Hermanos, un 6 de agosto moría el Papa Sixto II. Unos días más tarde, el 10 de agosto, era martirizado su diácono Lorenzo, considerado como uno de los más célebres diáconos de la Iglesia de Roma. Un día el prefecto de la ciudad lo detuvo, exigiéndole que entregara los tesoros de la iglesia. A los 3 días, Lorenzo se presenta con los cojos, los ciegos, los lisiados, enfermos, pobres y ancianos, y le dijo: estos son los tesoros de la iglesia. El emperador, indignado, lo condenó a morir. Según las actas de su martirio, murió asado en una parrilla. Ahora de pies, iniciamos esta celebración. Nosotros no, Señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Muy buenas a todos. Buenos días. Bienvenidos a esta celebración. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Al celebrar San Lorenzo, también damos las felicitaciones a toda la gente de San Lorenzo, aunque su patrón es las Mercedes, pero el nombre del pueblo es San Lorenzo. Pedimos al Señor que nos llene de su gracia y comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo nuestras debilidades, pidamos al Señor su fortaleza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Gloria, mil gracias te damos. Alegría en los cielos al Padre poderoso. Alegría en los cielos al Padre poderoso. Y a su único Hijo, Cordero piadoso. Y a su único Hijo, Cordero piadoso. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Señor Jesucristo,
Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo, brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. Esta lectura que escucharemos está relacionada con el servicio caritativo en la comunidad, a la que dedicó su vida San Lorenzo. Exhorta a las diversas comunidades para que auxilien a la comunidad de Jerusalén. El dador más generoso es Dios. De Él tenemos que aprender. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Todos. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta.
El grano se entierra y muere, y al morir da paso al tallo nuevo. Así quien muere en el servicio produce el reino de Dios. Quien se reserva para sí muere en su vaciedad. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Podemos sentarnos. En el martirio de San Lorenzo se nos invita en estas lecturas a reflexionar que Dios nos llama a darnos el 100%. En la primera lectura se nos invita a dar nuestro tiempo, talento y tesoro, a ser generosos con Dios, a darle a Dios el 100% porque Él nos da el 100%. Pero normalmente pensamos solo en nosotros, o en nuestras necesidades, o en lo que yo quiero, y después si acaso en Dios, o si acaso en los pobres, y por último, si acaso, en la iglesia y sus necesidades. Lo que nos dice esa primera lectura es que tenemos que ser generosos con Dios a través de ser generosos con los que están a nuestro alrededor, especialmente con los pobres y con la iglesia, para que Dios entonces sea generoso con nosotros. Es interesante porque hace poco una persona que me hizo un favor de arreglar la cocina de mi mamá y lo hizo gratis como un apostolado. No solamente arregló la cocina, sino que fue a la ferretería, compró un taladro que hacía falta y me lo regaló también para tenerlo para seguir taladrando, porque yo también hago algo de carpintería de vez en cuando en algunos sitios. Entonces, su generosidad, y él decía, si yo soy generoso, Dios será generoso conmigo, y así ha sido. A veces tenemos que recordar eso, porque hay personas que, por ejemplo, antes de la pandemia pasaban la colecta y había gente que parecía que le ponía una ratonera en el bolsillo. Y ahora después de la pandemia, pues quizá haya 2 ratoneras. Hay menos gente, la mitad de la gente en las iglesias, los que van. Se nos invita entonces a nosotros tener mayor apertura a Dios, mayor seguridad, mayor confianza, mayor sentido de futuro, mayor sentido de esperanza, mayor sentido de alegría, porque Dios es generoso con nosotros y nos acompaña, nos bendice, nos da vigor, amor, valor para la lucha. ¿Y nosotros qué le damos a Él? A veces dolores de cabeza, a veces renuencias. Se nos invita a nosotros ser generosos con las bendiciones que Dios nos da, y no hablo simplemente de dinero, eso es una parte. Con los talentos que Dios te da, ¿qué tú haces? Los encuevas. ¿Piensas que eso es para mí y más nada, o que nadie se entere del talento que tengo? Sino, más bien piensa cómo Dios te llama a poner en práctica el talento que te ha dado y que lo hagas al 100% para ayudar y animar y bendecir a otros. Sea cual sea tu carisma, sea cual sea tu don, sea cual sea tu virtud, o sea cual sea la gracia o bendición que Dios te ha dado, piensa que es para el servicio de la comunidad. Piensa que es para el servicio de los demás, para que no te quedes entre 4 paredes jugando Nintendo ni viendo películas.
porque así no crecen los talentos, así se encuevan y se van deshaciendo. Se nos invita entonces en esta primera lectura a darle a Dios de lo que es nuestro tiempo también, porque Dios te da toda tu vida, cada segundo, cada instante. ¿Y qué tiempo tú le das a Dios? Si cada cual pudiese orar 1 hora al día, en vez de chismear de los demás, seríamos santos todos. En vez de usar el tiempo para destruir, úsalo para construir. En vez de utilizar la lengua para atacar, úsala para bendecir. Pídele al Señor que te dé alegría, que te dé amor, que te dé seguridad, que te dé fortaleza, que te dé ternura, para que no vivas con celos contra otros, ni otros contra ti, sino que puedas utilizar las bendiciones que Dios te ha dado para ayudar a otros a crecer, a sanar, a mejorar, a superar, a ellos darse a los demás. Para que otros se motiven, motívate tú a hacer y hacer la diferencia para que otros tengan el ejemplo. Claro está, el que es vago y va a decir fulana que lo haga o fulano que lo haga y no se mueve para nada. Pues motiva a fulano a que haga, quizás haz menos tú y haz que el otro haga más. La idea en la pastoral es que cada cual haga algo, no una persona que lo haga todo. Y por lo tanto hay que delegar lo que se tiene que hacer y mostrar y ayudar y animar a formar los talentos de los demás. Por eso el Evangelio nos invita a ver que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda infecundo. Es decir, tenemos que morir a nuestro orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, al egoísmo, al querer acaparar todo, al querer controlar a todos hasta asfixiarlos, para poder entonces animarlos y ayudarlos a que puedan hacer algo por ellos mismos y por los demás, de tal manera que puedan hacer las cosas. En la psicología, en el crecimiento humano, cuando el niño o la niña ve a la madre barriendo a los 3 años y le dice, te ayudo, ese es el momento de darle la escoba y enseñarle a barrer, a recoger, a hacer las cosas poco a poco y hacerlo como un juego para que vaya aprendiendo, y si lo hizo bien, afirmarle, y si lo hizo mal, decirle, mi amor, lo puedes hacer de esta otra manera, o preguntarle de qué manera más se puede hacer y enseñarle si no sabe. Porque si le dices, no, yo lo hago, llegará a los 18, a los 20, diciendo, no, como ella no quiere que no haga nada, pues no hago nada, y se queda de vago en la casa. Se nos invita entonces a nosotros capacitar a los demás, para que entonces ese grano de trigo crezca y dé fruto. ¿Cómo entonces animamos el talento de otros? ¿Cómo animamos la fe de otros? ¿Cómo animamos el amor, la alegría, la esperanza, la consolación en otros? Es básicamente siendo personas de esperanza, consuelo, alegría, que otros puedan imitar y ayudarles a otros a que vean las razones para vivir, las razones para compartir, las razones para alegrarse. Y más ahora en este tiempo de pandemia, donde sigue cierta reclusión y donde se pide distanciamiento y demás, hay personas que se apagan porque les falta el amor, porque les falta el toque humano, porque les falta un abrazo, porque les falta el sentido de aprecio de los demás. Hazlo por teléfono, hazlo quizás por medios de comunicación social, hazlo a través de Facebook quizás, o hazlo por una carta. Se nos invita, o ponte quizás una capa y abraza a la otra persona con la mascarilla puesta. Pero busca la manera de tú ser instrumento de gracia y bendición para con los demás, en vez de tú quedarte esperando y esperando con la cara larga y el hocico parado. Porque hay gente que por su amargura casi se les para un pajarito en el hocico. Se nos llama entonces a poder tener humor, alegría y amor, a poder ver la vida positiva a pesar de las calamidades a nuestro alrededor. San Lorenzo daba ese ejemplo. Él predicaba, él animaba la fe, él buscaba que otros pudiesen llegar a Cristo Jesús. Sin embargo, eso no le gustó a las autoridades de su tiempo y lo mataron haciendo un barbecue con él.
Se nos invita entonces a ver el ejemplo de Él, que se entrega al martirio completamente, ofreciéndoselo a Dios por aquellos que le martirizaban. Y se cuenta de Él que cuando estaba ya de un lado quemadito, dice, ya estoy quemado de un lado, vírenme del otro lado para quemarme del otro lado. Él aceptó su situación, unió su martirio a la cruz de Cristo. Sin embargo, con nosotros hoy en día, eso es lo que nos falta, porque no queremos pasar trabajo, no queremos pasar dolor, no queremos pasar dificultades, queremos todo facilito, que se apriete un botón y se abra lo que sea y ya está. Se nos llama ahora a que nosotros podamos estar abiertos y dispuestos a pasar dificultades por la fe. La estamos pasando por la pandemia, por la dificultad de no ir a la iglesia, por no poder recibir la comunión o los sacramentos, por la dificultad que hay en diferentes lugares que si uno habla de Dios le quieren caer encima y demás, porque hay más apatía, ateísmo e indiferencia. Y la gente poco a poco va perdiendo el sentido de orientación, el sentido de pertenencia y el sentido hasta de identidad. Se nos invita a nosotros mantenernos como Lorenzo, firmes en la fe, que nuestros valores o los valores cristianos se puedan denotar a través de nuestros gestos, acciones y palabras, para que podamos dar la batalla por Cristo Jesús, para que podamos hacer el esfuerzo por Cristo Jesús, para que demos el 100% por Dios. Si cada cual se allante y no hace nada, ¿qué va a pasar? Será otra generación perdida. Se nos invita a nosotros ser hoy en día los Lorenzo, los mártires de hoy en día, ser hoy en día los apóstoles, ser los misioneros, ser los profetas, los catequistas de la calle, para que podamos llevar a Jesús a otros. Es interesante porque aún con la pandemia y todo, los supermercados están llenos de gente apiñada. Las barras están apiñadas y sin mascarillas mucho. Otros lugares están apiñados y las iglesias casi vacías. Hay gente que tiene miedo todavía de ir a la iglesia. Yo estoy esperando a aquellos que dijeron que iban a ir en agosto que aparezcan. Se nos invita a no tener miedo a las cosas de Dios. Con Dios no te contagias. En la iglesia no te vas a contagiar. La comunión no te va a contagiar. Es asunto de que todos tengamos la prudencia de los 6 pies de distancia, de la mascarilla, y de que seamos prudentes unos con los otros sin dejar de ser misericordiosos, caritativos y generosos. Una cosa no quita la otra. Porque ahora la gente está andando como los pajaritos cuando tienen miedo. Se nos invita a abrir nuestros brazos a Dios y poder ayudar al hermano. Por lo tanto, pidamos a Cristo que nos dé fortaleza, vigor, valor y amor para hacer y hacer la diferencia en tiempos de dificultad, para llevarle derredor y para poder ser instrumento de gracia y bendición, luz en medio de las tinieblas. No dejes que las tinieblas del pánico, de la pandemia, te arropen a ti y arropen a los demás. Anima con la fe a otros, anima con la esperanza a otros. Que aunque los tiempos se pongan hasta más difíciles, porque vengan tormentas, porque venga alguna otra situación de enfermedad o porque vengan terremotos o se junte todo a la misma vez, confía en el Señor. El otro día estaba en Ponce, como a las 2 de la mañana, tembló la tierra 2 veces. Y yo decía, bueno, gracias Señor, aquí estoy, gracias por el masaje. Uno como que se va acostumbrando, porque ¿qué uno va a hacer? No se puede uno descorazonarse